Lava mi vestido, esclava, mi hermana sonrió. Lo tiré a la basura y me fui. Semanas después, mamá llamó 49 veces, solzando, tu hermana está en problemas. Le respondí, la esclava está ocupada. Nunca imaginé que el momento que finalmente me rompió sería un vestido de noche de seda francesa de $25,000. Mi hermana me empujó el vestido arruinado en los brazos, sonrió como si fuera su dueña y dijo, lávalo. Para eso solo sirves. Las esclavas no tienen opiniones. Esas palabras dolieron mucho más de lo que la costosa tela podría haber hecho. Me quedé allí, dándome cuenta de que mi propia familia no me veía como una hija o una hermana. Me veían como mano de obra no remunerada que podían humillar cuando les placiera. Así que caminé directamente al cubo de basura más cercano, empapado en grasa, dejé caer el vestido dentro y me alejé sin mirar atrás. No tenía idea de que una decisión desencadenaría investigaciones policiales, llamadas telefónicas desesperadas y una familia desesperada por ocultar la verdad. Pero para entender por qué elegí la basura antes que la obediencia, necesitas saber lo que mi familia me había estado haciendo durante años. Mi nombre es Ashley. Tengo 28 años y trabajo como gerente de cadena de suministro para una importante corporación de dispositivos médicos en Austin, Texas. Mi vida ahora es tranquila, organizada y construida sobre una base de realidad y números duros. Pero el ambiente en el que crecí era todo lo contrario. Crecí en un pintoresco y próspero suburbio de Connecticut. Era el tipo de vecindario donde los céspedes eran cuidados por profesionales todos los martes por la mañana y las entradas estaban llenas de automóviles de lujo importados. En la superficie, encajábamos perfectamente. Debajo de ese exterior pulido, nuestra dinámica familiar era un páramo tóxico de manipulación, favoritismo e inseguridad profunda. Todo cambió cuando mi padre se fue. Tenía 8 años en ese momento, y mi hermana Tiffany tenía 11. El divorcio en sí fue silencioso, pero la onda expansiva emocional destrozó cualquier estabilidad que le quedara a mi madre, Carol. En lugar de encontrar una manera saludable de afrontarlo, Carol se duplicó en el mantenimiento de nuestro estatus social. Las apariencias se convirtieron en su religión. Trabajaba como agente de bienes raíces, a medida que el mercado inmobiliario fluctuaba, también lo hacía nuestra cuenta bancaria real. Pero nunca lo sabrías mirándonos. Carol estaba aterrorizada de que el vecindario la viera como una madre soltera fracasada. Así que decidió construir una fachada a prueba de balas de riqueza y éxito. En esta nueva realidad, Tiffany se convirtió en la niña dorada. Tiffany era la hija hermosa y extrovertida que sabía cómo encantar a los adultos y lucir perfecta en las tarjetas navideñas familiares. Se apoyó en la obsesión de mi madre por el estatus. Carol bañó a Tiffany con los recursos limitados que teníamos, tratándola como una inversión en la posición social de nuestra familia. Yo, por otro lado, me convertí en la niña invisible. Era tranquila, observadora y práctica. No me importaban la ropa de diseñador ni las membresías de clubes de campo, lo que significaba que no le servía de nada a la gran ilusión de mi madre. Lentamente pero con seguridad, fui degradada de hija a la solucionadora de problemas y chivo expiatorio de la familia. Si Tiffany necesitaba algo, se encontraba el dinero. Si yo necesitaba algo, los tiempos eran difíciles y necesitaba ser comprensiva. Déjame pintarte un cuadro de cómo era una mañana normal cuando tenía 16 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararme para mi trabajo a tiempo parcial empacando comestibles en el supermercado local. Me sentaba en el borde de mi cama sosteniendo mi único par de zapatillas. La suela de la derecha se estaba despegando. Le había pedido a mi madre $40 para comprar un par nuevo de zapatillas básicas 3 días antes. Ella había suspirado pesadamente, se había frotado las sienes y me había dado una larga conferencia sobre lo apretado que estaba el dinero este mes y lo egoísta que era yo al exigir cosas cuando ella trabajaba tan duro solo para mantener las luces encendidas. Sentí una inmensa culpa. Encontré un tubo de pegamento para tuberías de alta resistencia en el garaje y pasé 20 minutos pegando cuidadosamente la suela de mi zapato, esperando que aguantara durante mi turno de 6 horas de pie. Cuando entré en la cocina oliendo a adhesivo tóxico, vi a Tiffany sentada en la isla. Tenía 19 años en ese momento, en casa por el fin de semana de su costosa universidad privada. Delante de ella había un bolso de diseñador nuevo. Era de cuero genuino con un logotipo dorado brillante.
Carol estaba sirviendo café, mirando a Tiffany con pura adoración. Me quedé mirando el bolso. Sabía exactamente cuánto costaba esa pieza de diseñador específica. Era fácilmente más de $800. Mi madre me notó mirando. No pareció avergonzada. Simplemente sonrió una sonrisa tensa y practicada y dijo, Tiffany tiene un evento de networking muy importante de su hermandad esta noche. Ashley, necesita verse bien. ¿Entiendes, verdad? Miré mis dedos manchados de pegamento y mis zapatos rotos. Sí, entendía. Entendía perfectamente. Asentí, agarré una manzana y salí por la puerta para ir a trabajar de pie por el salario mínimo. No discutí. Discutir solo llevaba a que mi madre llorara y me acusara de intentar destrozar a la familia. Simplemente tragué el sabor amargo en mi boca y seguí caminando. Ese era mi papel, el amortiguador de su imprudencia financiera. Pensé que era solo una cuestión de finanzas ajustadas y prioridades equivocadas. Pero la verdad era mucho peor. Solía pensar que el favoritismo era solo un síntoma del estrés de mi madre. Pero un secreto que encontré escondido en la parte trasera de un cajón de un escritorio demostró que la crueldad era completamente intencional. El punto de inflexión en mi comprensión de mi familia llegó durante mi último año de secundaria. Estaba decidida a salir de Connecticut. Me dediqué a los estudios, manteniendo calificaciones excelentes y tomando todas las clases avanzadas que mi escuela ofrecía. Quería ir a una buena universidad, pero sabía que no debía pedirle ayuda a Carol. Había estado ahorrando mis salarios del supermercado para pagar las tasas de solicitud universitaria. Una tarde, estaba buscando un documento fiscal específico que necesitaba para mis solicitudes de ayuda financiera. Carol estaba en una casa abierta, así que fui a su oficina en casa. Abrí el cajón inferior de su archivador, revisando las carpetas. Fue entonces cuando encontré un extracto bancario de una cuenta de ahorros conjunta. Mi corazón latió con fuerza al leer los números. Cuando mi padre se fue, había establecido un modesto fondo universitario para Tiffany y para mí. No era una fortuna, pero se suponía que se dividiría en partes iguales. Según el documento, la cuenta que yo tenía había sido vaciada 2 años antes. Había un recibo de retiro grapado en la parte posterior, $30,000. Junto a él había una factura pagada de la universidad privada de élite de Tiffany. Carol había tomado cada dólar del fondo universitario compartido para pagar el primer año de matrícula de Tiffany. No había ahorrado ni un centavo para mí. Apenas 2 semanas antes de este descubrimiento, le había preguntado a Carol si podía darme $60 para inscribirme en el examen SAT. Ella me había mirado a los ojos y me había dicho que estábamos sin un centavo y que debería considerar una universidad comunitaria porque era más realista para alguien como yo. Me quedé en esa oficina silenciosa sosteniendo la prueba de la máxima traición de mi madre. Había robado mi futuro para financiar el presente de Tiffany. No la confronté. Sabía exactamente cómo iría esa conversación. Carol lloraría. Tiffany me llamaría desagradecida y mi tía Karen de alguna manera se involucraría para decirme lo horrible que era. La tía Karen era la hermana menor de mi madre y la Flying Monkey definitiva. Cada vez que mostraba la más mínima pizca de resistencia, la tía Karen me acorralaba en las cenas familiares. Tiffany es muy sensible, Ashley, siseaba, agarrando mi brazo un poco demasiado fuerte. Necesitas ser más comprensiva. Ella soporta el peso de la reputación de esta familia. Tú solo estás celosa. Así que me quedé callada. Volví a poner los papeles en el cajón. A partir de ese día, un muro frío y duro se levantó alrededor de mi corazón. Me di cuenta de que no tenía familia. Solo me tenía a mí misma. Pagué mis propios SAT. Solicité una sólida universidad estatal en Texas que me ofreció una beca académica completa. Trabajé dando tutorías de matemáticas a estudiantes de primer año para ahorrar para mis gastos de mudanza. Cuando llegó mi graduación de la escuela secundaria, el marcado contraste en nuestra familia se mostró en todo su esplendor. Me gradué la primera de mi clase. Hubo una pequeña reunión familiar en nuestro patio trasero. Estaba junto a la mesa de los bocadillos sosteniendo mi vaso de plástico barato de refresco, viendo a mi madre y a la tía Karen deslumbrarse con Tiffany.
Tiffany acababa de terminar su tercer año de universidad. No tenía trabajo, ni pasantías, y calificaciones terribles. Pero estaba planeando un viaje de mochilero de 6 semanas por Europa financiado íntegramente por la creciente deuda de la tarjeta de crédito de Carol. Durante 2 horas en mi fiesta de graduación, toda la conversación giró en torno al itinerario de Tiffany en París y Roma. Nadie preguntó por mi beca. Nadie preguntó por mis planes para Texas. En un momento, Tiffany se acercó a mí, miró mi sencillo vestido de graduación y suspiró. Es lindo que vayas a una universidad estatal, Ashley. Realmente te queda bien. Solo trata de no quedarte atascada en un aburrido trabajo de oficina el resto de tu vida, ¿de acuerdo? Miré sus uñas perfectamente cuidadas y su sonrisa engreída. Estoy segura de que estaré bien, Tiffany, dije en voz baja. Hice mis maletas 3 días después y abordé un vuelo a Austin. No miré atrás. Pasé los siguientes años construyendo una vida de la nada. Trabajé turnos de noche en un almacén de logística mientras tomaba cargas completas de cursos durante el día. Aprendí a gestionar cadenas de suministro, a optimizar rutas y, lo más importante, a identificar puntos débiles en un sistema. Traté mi vida de la misma manera. Eliminé las ineficiencias. La distancia me dio claridad. Dejé de visitar Connecticut en vacaciones. Mantuve nuestras llamadas telefónicas breves y superficiales. Carol me llamaba para quejarse del mercado inmobiliario y Tiffany ocasionalmente me enviaba mensajes de texto preguntándome si sabía cómo arreglar su computadora portátil o si podía prestarle unos cientos de dólares. La respuesta siempre fue no. Estaba prosperando en mi independencia. Pero de vuelta en Connecticut, la ilusión que mi madre y mi hermana habían construido comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia arrogancia. El rumbo de colisión estaba fijado. Simplemente no sabía que un evento benéfico falso y una copa de vino derramada serían la chispa que lo quemaría todo hasta los cimientos. Cuando cumplí 28 años, mi vida en Austin era todo lo que siempre había querido. El implacable calor de Texas coincidía con mi impulso. Había ascendido en la escala corporativa en un enorme proveedor de dispositivos médicos. Era gerente de la cadena de suministro, ganando $140,000 al año. Mi apartamento era moderno, espacioso y pagado íntegramente con mi propio trabajo duro. No tenía deudas. Tenía ahorros. Tenía control. También tenía a Ryan. Conocí a Ryan durante una auditoría corporativa de rutina. Era un auditor senior de una firma financiera. Era tranquilo, increíblemente inteligente y poseía un sentido del humor seco que desarmaba instantáneamente mis defensas habituales. Nos unimos con café malo en la sala de descanso y una apreciación compartida por las hojas de cálculo que se equilibraban perfectamente. Ryan era mi roca. Fue la primera persona fuera de mí misma que miró mi dinámica familiar y validó mi realidad. Él vio a través de las mentiras sin que yo tuviera que explicarlas. Mientras mi vida se basaba en hechos concretos y números verificables, la vida de Tiffany se desviaba cada vez más hacia la pura ficción. Tiffany tenía 31 años y vivía de nuevo en la casa de mi madre. Había pasado de un trabajo de relaciones públicas de nivel de entrada a otro, siendo despedida o renunciando porque sentía que el trabajo estaba por debajo de ella. Finalmente, dejó de solicitar trabajos tradicionales por completo. Se reinventó en las redes sociales como consultora de estilo de vida de lujo. Si mirabas su Instagram, pensarías que era millonaria. Su feed era un interminable desfile de comidas en restaurantes de alta gama, atuendos de diseñador y acceso VIP a eventos exclusivos. Publicaba largas descripciones sobre la manifestación de riqueza y la construcción de una red de élite. Debido a mi experiencia en logística y auditoría, sabía exactamente cuán falso era todo. Sabía que los restaurantes eran comidas gratuitas que ella pedía a cambio de exposición. Sabía que la ropa de diseñador era alquilada o comprada con las tarjetas de crédito al límite de Carol y de vuelta al día siguiente. Tiffany estaba jugando un peligroso juego de simulación y Carol era la facilitadora que financiaba la producción. La carrera inmobiliaria de Carol se había estancado. El mercado inmobiliario era implacable y su negativa a vender casas modestas porque no encajaban en su imagen había destruido sus ingresos. Sin embargo, seguía invirtiendo dinero en el estilo de vida de Tiffany.
Las llamadas telefónicas comenzaron a ser más frecuentes y más desesperadas. Carol me llamaba, generalmente un martes por la noche mientras cenaba con Ryan. Ashley, decía mi madre, su voz temblorosa por un estrés fabricado. Tu hermana tiene una gran oportunidad. Está organizando una gala benéfica para el club de campo local. La pondrá en el mapa, pero necesita un poco de capital inicial para asegurar el catering. Solo $5,000. Ahora ganas tanto dinero, Ashley. Es hora de que le devuelvas algo a la familia. Yo estaba en la encimera de mi cocina picando verduras. Mi voz era firme. No, mamá. No voy a financiar las fiestas de Tiffany. Es para caridad, Ashley, espetaba Carol, su tono volviéndose vicioso. ¿No tienes corazón? Tu hermana está tratando de construir un negocio. Solo estás sentada sobre tu pila de dinero siendo egoísta como de costumbre. La tía Karen tiene razón sobre ti. Has olvidado de dónde vienes. No he olvidado nada, le respondí. Esa es exactamente la razón por la que la respuesta es no. Colgaba el teléfono y Ryan solo negaba con la cabeza, abrazándome. No se puede razonar a alguien para sacarlo de un engaño. Ellos mismos no llegaron a él por la lógica, decía suavemente. Mantuve mi límite. No envié un solo centavo. Pero la presión siguió aumentando. Las publicaciones de Tiffany se volvieron más frenéticas, más centradas en conseguir inversores de alto patrimonio neto para su supuesta marca de estilo de vida. Estaba organizando eventos que parecían muy por encima de su capacidad financiera. Luego llegó la invitación que no podía ignorar fácilmente. Era el cumpleaños número 60 de Carol. Mi madre llamó y usó cada gramo de culpa que poseía. Es un hito, Ashley. Me estoy haciendo mayor. Solo quiero a mis dos hijas juntas bajo un mismo techo. Tiffany está organizando una pequeña cena elegante para mí. Por favor, si te preocupas por mí en absoluto, volarás a casa este fin de semana. Lo discutí con Ryan. Ambos sabíamos que era una trampa. Sabíamos que había un motivo oculto. Pero una pequeña parte ingenua de mí, la parte que todavía era una niña de 8 años preguntándose por qué su familia no la quería, quería creer que tal vez, solo tal vez, mi madre realmente quería verme. Ryan accedió a ir conmigo. Reservamos nuestros vuelos y un coche de alquiler. Pagamos una habitación de hotel en lugar de quedarnos en la casa, sabiendo que necesitaríamos un lugar seguro donde retirarnos. Me preparé mentalmente para los comentarios pasivo-agresivos y las solicitudes de dinero. Creí que estaba lista para cualquier cosa. Creí que había construido suficiente armadura para resistir cualquier cosa que Tiffany y Carol me lanzaran, pero subestimé gravemente las profundidades de su derecho y la pura audacia de las ilusiones de mi hermana. ¿Alguna vez te has visto obligado a financiar la pereza de otra persona? ¿Alguna vez has visto a un miembro de la familia mentirle al mundo mientras tú conocías la fea verdad? Si lo has hecho, por favor dale me gusta a este vídeo. Realmente ayuda a que el canal crezca y me permite saber que no estoy sola. Ahora, prepárense porque la fatídica noche de la fiesta estaba a punto de exponer cada mentira. Aterrizamos en Connecticut un viernes por la tarde. Ryan y yo recogimos nuestro coche de alquiler y condujimos por las familiares carreteras sinuosas de mi suburbio natal. Los enormes robles y las entradas perfectamente pavimentadas se veían exactamente igual que hace 10 años. Se sentía como conducir a un set de cine donde nada era real. Llegamos a la casa de mi madre a las 6 de la tarde. Había esperado una tranquila cena familiar, tal vez algunos amigos cercanos. En cambio, la entrada estaba bloqueada por un podio de ballet. Enormes focos barrían el césped delantero. Un camión de catering estaba estacionado en la entrada del vecino, descargando bandejas de entremeses caros. Ryan levantó una ceja mirando al ballet. «¿Una pequeña cena elegante, murmuró. Agarré el volante, mis nudillos blancos. Esto no es una fiesta de cumpleaños, dije, mi voz tensa. Esto es un evento de networking. Estacionamos en la calle y caminamos hacia la casa. En el momento en que entré por la puerta principal, el ruido me golpeó. La sala de estar había sido despejada de muebles y transformada en un salón de cócteles.
Camareros con camisas blancas impecables llevaban bandejas de champán. La casa estaba repleta de políticos locales, empresarios ricos y socialites de clubes de campo. Carol nos vio al otro lado de la habitación. Llevaba un traje a medida que sabía que no podía pagar. Se apresuró, me agarró del brazo y me dio un abrazo rígido. Ashley, lo lograste. Y Ryan, qué bien. No nos miró. Sus ojos se movían por la habitación, siguiendo a los invitados. ¿Dónde está Tiffany? Pregunté lo suficientemente fuerte como para que me oyeran por encima del cuarteto de jazz que tocaba en la esquina. Está socializando, susurró Carol urgentemente. Escúchame, Ashley. Esta noche es crucial. Tiffany está organizando este evento como una recaudación de fondos para suministros médicos pediátricos. Es su gran debut como coordinadora de eventos de alta gama. No lo arruines. Sonríe, sé educada y no menciones tu pequeño trabajo de almacén. Gestiono la cadena de suministro de uno de los fabricantes de dispositivos médicos más grandes del país, la corregí secamente. ¿Y si esto es un evento benéfico, dónde está el pastel de cumpleaños? Carol agitó su mano con desdén. Haremos el pastel más tarde. Ve a tomar una copa y no te metas en el camino. Se apresuró a saludar a un concejal local. Ryan y yo nos retiramos a un rincón tranquilo cerca del pasillo. Recorrí la habitación con la mirada y fue entonces cuando la vi. ¿Tiffany? Estaba de pie cerca de la chimenea, rodeada de inversores ricos, y vestía la prenda más extravagante que jamás había visto en persona. Era un vestido de noche de seda francesa hasta el suelo en un tono rojo carmesí profundo y llamativo. La tela caía perfectamente, captando la luz con cada movimiento. Era una obra maestra de la alta costura. Reconocí al diseñador de una revista que Ryan había estado leyendo en el aeropuerto. Ese vestido valía al menos $25,000. Mientras observaba a mi hermana reír y tocar el brazo de un rico promotor inmobiliario, fingiendo que pertenecía a su mundo, mis ojos vieron a una mujer mayor de pie cerca de la mesa del catering. Mi corazón dio un vuelco. Era la señora Albrit. La señora Albrit era una filántropa prominente en la región. Más importante aún, era la directora de una enorme fundación de atención médica que casualmente era uno de los clientes más grandes de mi empresa en Texas. Había participado en reuniones virtuales con su equipo de adquisiciones durante los últimos 2 años, asegurando contratos masivos para ventiladores y kits quirúrgicos. Empujé a Ryan y señalé discretamente. ¿Ves a la mujer del vestido azul marino? Esa es la señora Albrit. Su fundación gasta millones con mi empresa. ¿Qué hace ella aquí? Ryan frunció el ceño. Probablemente la invitaron bajo el pretexto del ángulo de caridad médica que tu hermana está impulsando. Deberías ir a saludarla. Negué con la cabeza. No, mantengo el trabajo y este circo completamente separados. No quiero que Tiffany sepa que tengo conexiones reales con las personas que ella intenta estafar. Nos quedamos en la esquina observando durante 2 horas. Tiffany desfiló por la habitación actuando como la realeza. Dio un discurso lloroso sobre lo apasionada que era por hacer llegar equipos médicos a hospitales con fondos insuficientes. La escuché usar palabras de moda que claramente no entendía. Habló de cadenas de suministro y tuberías de adquisición con la confianza de alguien que nunca había balanceado un libro en su vida. La tensión en la habitación para mí era insoportable. Sabía que todo era una estafa para impulsar su negocio de planificación de eventos. Pero el punto de quiebre, el momento que destrozó la noche en 1.000.000 de pedazos, ocurrió justo después de las 9. Tiffany estaba de pie cerca del pasillo hablando con la tía Karen y algunas socialites más jóvenes. Un camarero pasó llevando una bandeja de vino tinto. Tiffany se giró de repente, gesticulando salvajemente mientras hablaba. Su mano golpeó el borde de la bandeja. Una copa de vino se volcó y una sola gota grande de vino tinto oscuro salpicó directamente el corpiño de su vestido de seda carmesí de $25,000. Tiffany jadeó. Las socialites retrocedieron. La tía Karen se cubrió la boca. La cara de Tiffany palideció y luego se ruborizó con pura rabia frenética.
Miró a su alrededor desesperada por mantener la compostura frente a los ricos invitados. Se excusó con una extraña sonrisa y prácticamente corrió por el pasillo hacia el baño de visitas. Yo estaba de pie cerca de la entrada del pasillo. Mientras pasaba furiosa, me agarró la muñeca con una fuerza que me magulló. «Ven aquí», siseó. La dejé arrastrarme al gran baño de visitas. Ella cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. En el momento en que la puerta hizo clic, su falsa persona aristocrática desapareció. Respiraba con dificultad, mirando la mancha oscura en la delicada seda. «Quítatelo», le dije con calma. «Si lo secas con agua con gas ahora mismo, es posible que no se fije». Tiffany me miró a través del espejo. Se desabrochó el vestido y lo dejó caer al suelo. Salió de él, vistiendo solo su costosa faja. Recogió el vestido del suelo y me lo empujó con fuerza contra el pecho. Me tambaleé hacia atrás, atrapando la pesada seda. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Tiffany se cruzó de brazos, sus ojos fríos y furiosos. «Hay agua con gas en la cocina. Llévalo a la lavandería junto al garaje. Que nadie te vea. Arréglalo». La miré fijamente. «¿Disculpa? ¿Quieres que me esconda en la lavandería y frote tu vestido mientras tú te escondes aquí?». «Sí», espetó. «Eso es exactamente lo que quiero». Puse el vestido sobre el tocador de mármol. «Soy tu hermana, Tiffany, no tu criada. Arregla tu propio desastre». Intenté abrir la puerta. Tiffany se movió más rápido de lo que esperaba. Se puso delante de la puerta, bloqueando mi salida. Su rostro se torció en una fea sonrisa burlona. Era exactamente la misma mirada que me daba cuando éramos niñas justo antes de que rompiera uno de mis juguetes y me culpara a mí. Se acercó, su voz goteando veneno. «Lo harás porque te lo dije. No eres nada en esta casa, Ashley. Siempre has sido nada. Ahora toma el vestido. Ve a la lavandería y lava mi vestido. Lávalo ahora mismo, pequeña esclava». El baño quedó en un silencio sepulcral. Podía oír la música de jazz tocar débilmente a través de las paredes. Miré a mi hermana. Miré la increíble arrogancia en sus ojos. Realmente creía que me poseía. Creía que, como siempre me había alejado en silencio, agacharía la cabeza y obedecería. Hay una especie de claridad específica que te invade cuando una relación finalmente muere por completo. No es una dramática explosión de rabia. Es una silenciosa y gélida comprensión. Al ver a Tiffany de pie en su faja, exigiéndome que actuara como su sirvienta personal, no sentí absolutamente nada por ella. La culpa se había ido. La obligación se había ido. La esperanza fantasma de que alguna vez pudiera tener una hermana normal se evaporó en el aire húmedo de ese baño. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. La miré a los ojos y recogí el pesado vestido de seda carmesí del tocador. La tela se deslizó sobre mis brazos, fresca y lujosa. «Bien», dije, mi voz peligrosamente suave. «Me encargaré de ello». La sonrisa de Tiffany se ensanchó en una mueca triunfante. «Eso pensé», se burló, alejándose de la puerta. «Date prisa. Tengo inversores esperando». Abrí la puerta del baño y salí al pasillo. El vestido era pesado en mis brazos. No intenté esconderlo. Caminé con determinación por el pasillo, pasando justo por la sala de estar donde docenas de invitados conversaban. Varias personas se giraron para mirarme sosteniendo el magnífico vestido. Vi a Ryan cerca de la puerta principal. Me miró la cara y al instante se enderezó, sus ojos entrecerrados. Sabía que algo se había roto. Caminé directamente por el elegante comedor y empujé las puertas batientes hacia la gran cocina. Los camareros estaban ocupados sirviendo aperitivos. Se detuvieron, observándome marchar por su espacio de trabajo. No me detuve en la cocina. Seguí caminando, abriendo la pesada puerta trasera que daba a la entrada cerca del garaje. El aire de la noche era fresco. Los conductores del ballet estaban de pie al final de la entrada, fumando.
Justo al lado de las puertas del garaje había 3 grandes cubos de basura de plástico resistentes. Mañana era el día de la basura. Me acerqué al cubo del medio. Pisé el pedal. La tapa se abrió. El olor a comida podrida, cerveza rancia de los camareros y grasa golpeó el aire. No dudé. No pensé en el precio. Sostuve el vestido de seda francés de $25,000 sobre el cubo abierto y simplemente lo solté. La tela se deslizó de mis manos y cayó con un suave y húmedo golpe justo encima de un montón de pozos de café y cáscaras de huevo rotas. Lo miré durante exactamente un segundo. Luego quité el pie del pedal. Las pesadas tapas de plástico se cerraron con un golpe fuerte y seco que resonó en las paredes del garaje. Ashley. Me di la vuelta. Tiffany estaba de pie en el umbral de la cocina, sujetando una bata de seda con fuerza. Su rostro era una máscara de horror absoluto. Me había seguido. Había visto todo. ¿Qué hiciste? Chilló, su voz quebrada. ¿Qué acabas de hacer? Su grito fue tan fuerte que la música del interior pareció detenerse. Los camareros de la cocina se quedaron congelados. Pasos apresurados se dirigieron hacia la puerta trasera. Carol empujó a Tiffany, saliendo corriendo al patio. La tía Karen estaba justo detrás de ella. ¿Qué está pasando? Exigió Carol, mirándonos frenéticamente. Tiffany, ¿por qué no estás vestida? Tiró mi vestido a la basura, gimió Tiffany, señalando con un dedo tembloroso los cubos de basura. Lo tiró literalmente a la basura. El rostro de Carol se puso morado. Marchó hacia mí, levantando la mano como para golpearme. Desagradecida, pequeña. Siseo. Ese vestido cuesta más de lo que ganas en un año. Sácalo. Sácalo ahora mismo. Me mantuve firme. No me inmuté cuando la mano de Carol se detuvo a centímetros de mi cara. No, dije. Mi voz era lo suficientemente fuerte como para atravesar la puerta abierta de la cocina, donde varios invitados se habían reunido para observar el drama. Miré directamente a Carol, luego a Tiffany. La esclava renuncia. He terminado. He terminado de arreglar vuestros errores. He terminado de financiar vuestras ilusiones. Y he terminado de ser tratada como basura para que vosotras dos podáis fingir ser de la realeza. ¿Quieres el vestido? Sácate tú misma. Les di la espalda y caminé hacia la parte delantera de la casa. Carol gritaba detrás de mí. Lo pagarás. Te veré, Ashley. Te quitaré cada centavo que tengas. Volví a la sala de estar. La fiesta se había paralizado. Todo el mundo miraba. La señora Albrecht estaba de pie cerca de la erta principal, observándome con ojos agudos y calculadores. No me detuve. Ryan ya estaba esperando, sosteniendo mi abrigo y las llaves del coche de alquiler. No hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta principal. Salimos al fresco aire de la noche, dejando atrás los gritos y el caos. Nos subimos al coche de alquiler y cerré las puertas con llave. Conduce, dije. Solo conduce al aeropuerto. Nos vamos a casa. Ryan puso el coche en marcha y nos alejamos a toda velocidad de la casa. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una enorme oleada de adrenalina. Por primera vez en mis 28 años, me había defendido. Había asestado un golpe directo al centro de su vanidad. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso antes de que llegáramos a la autopista. No dejó de zumbar durante toda la espera de 3 horas en el aeropuerto. Me senté en la puerta de embarque, viendo mi pantalla iluminarse una y otra vez. Había mensajes de texto de Carol. Estás muerta para mí. Nos debes $25,000. Voy a llamar a la policía. Había mensajes de texto de la tía Karen. Monstruo malvado y celoso. Arruinaste el evento benéfico de tu hermana. Eres una sociópata. Silencié el teléfono y abordé el avión de regreso a Texas. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que simplemente había hecho una salida dramática y que nunca más volveríamos a hablar.
Pensé que simplemente ignoraría sus demandas de dinero y seguiría con mi vida. Pero me equivoqué. El vestido no era solo un vestido. Era el punto clave que sostenía un fraude criminal masivo. Y al arruinarlo, sin querer había desencadenado una avalancha que estaba a punto de sepultar a mi madre y a mi hermana vivas. 6 semanas después, se desató el infierno. Las consecuencias de la fiesta fueron inmediatas e implacables. Durante las primeras 2 semanas de regreso en Austin, mi teléfono fue un bombardeo constante de amenazas. Carol dejó furiosos mensajes de voz exigiendo que le transfiriera los $25,000 para reemplazar el vestido. Tiffany envió correos electrónicos largos y desquiciados amenazando con destruir mi carrera, contactando a mi empleador y diciéndoles que era mentalmente inestable. Ignoré todo eso. Bloqueé sus números. Bloqueé a la tía Karen. Me concentré en mi trabajo, con Ryan actuando como un amortiguador cada vez que un correo electrónico extraviado se colaba en mi carpeta de spam, pero mi cerebro analítico no podía dejarlo ir. Algo en la situación se sentía mal. Gestiono millones de dólares en cadenas de suministro corporativas. Sé cómo funciona la riqueza y sé cómo funciona la deuda. Carol era una agente inmobiliaria en apuros y Tiffany no tenía ingresos verificables. Entonces, ¿cómo llegó un vestido de seda personalizado de $25,000 a esa casa en primer lugar? No se compra así como así con una tarjeta de crédito estándar. Me puse en contacto con una amiga mía de la universidad llamada Jessica que trabajaba como compradora para una boutique de lujo en Nueva York. Le di el nombre del diseñador y describí el vestido carmesí. 2 días después, Jessica me devolvió la llamada. Su tono era serio. Ashley, dijo. Ese vestido específico es de una colección de archivo muy exclusiva. No se venden al público en general. Se prestan a celebridades o se alquilan a través de servicios de conserjería de alta gama con depósitos de seguridad masivos. Se me tensó el estómago. ¿Alquilan? Pregunté. Sí, confirmó Jessica. Moví algunos hilos y revisé el registro. Ese vestido fue alquilado por 3 días por una agencia de estilismo de Manhattan. El depósito de seguridad era de $30,000. Si el vestido se daña o se destruye, la tarjeta registrada se carga por el valor total de venta al público más las penalizaciones. Le di las gracias a Jessica y colgué. Las piezas empezaban a encajar. Tiffany no había comprado el vestido. Lo había alquilado para parecer rica a los inversores. Y cuando lo tiré a la basura, cubierto de vino y comida podrida, había garantizado que el vestido estaba destruido. Pero, ¿de quién era la tarjeta de crédito que tenía un límite disponible de $30,000 para usar como depósito? El crédito de Carol estaba arruinado. La respuesta llegó 3 semanas después a través de un canal inesperado. Estaba sentada en mi escritorio en la oficina revisando un informe trimestral de adquisiciones cuando sonó mi teléfono de escritorio. Era un número externo. Contesté. Hola, Ashley al habla. Ashley, soy la señora Albright. Me incorporé sorprendida. La filántropa de la fiesta. Hola, señora Albright. ¿En qué puedo ayudarla con los pedidos de suministro de la fundación? No llamo por los pedidos de la fundación, Ashley. Estoy llamando por tu hermana. El silencio se prolongó por un momento. La voz de la señora Albright era aguda, fría e increíblemente precisa. Asistí a esa pequeña velada en casa de tu madre porque tu hermana se acercó a mi fundación afirmando que estaba recaudando capital para comprar ventiladores pediátricos para el hospital infantil local. Usó el nombre de tu empresa, Ashley. Afirmó que tenía una conexión interna para asegurar el equipo a precio de costo. Un sudor frío me recorrió la nuca. ¿Ella usó el nombre de mi empresa? Sí, continuó la señora Albright. Después de presenciar tu dramática salida esa noche, me puse suspicaz. Las personas que dirigen organizaciones benéficas legítimas no suelen obligar a sus hermanos a lavarles la ropa en el baño. Así que hice que los auditores de mi fundación investigaran la LLC de Tiffany. Cerré los ojos. La idiota. Tiffany había volado demasiado cerca del sol.
Había intentado estafar a profesionales de verdad. ¿Qué encontró? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No hay caridad, Ashley. Ha estado recolectando donaciones de personas adineradas en nuestra comunidad durante 6 meses. Más de $80,000. Nada de eso se destinó a suministros médicos. Fue a una cuenta fantasma que paga el alquiler de su apartamento de lujo, sus servicios de estilismo y sus cenas caras. Y lo que es peor, mi equipo descubrió que usó el número de tarjeta de crédito robado de una vecina anciana para asegurar el alquiler de ese vestido rojo que llevaba puesto. Me recosté en mi silla mirando al techo. La magnitud de las mentiras era asombrosa. Tiffany no era solo una narcisista que jugaba a disfrazarse. Estaba cometiendo un fraude grave y un robo de identidad. Ya entregué el expediente al fiscal de distrito, dijo la señora Albrecht. Te digo esto, Ashley, porque eres una socia valiosa para mi fundación. Sé que no tuviste parte en esto. Tu reacción en la fiesta demostró que desprecias sus métodos, pero te sugiero que te prepares. La policía hará arrestos a finales de semana. Le di las gracias profusamente a la señora Albrecht y colgué el teléfono. Me senté en mi tranquila oficina, el zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Había tirado un vestido a la basura para proteger mi propia dignidad. Pero al hacerlo, había obligado a Tiffany a enfrentar una sanción económica de la que no podía esconderse, lo que llevó al desmoronamiento de toda su empresa criminal. 4 días después, un martes por la tarde, mi teléfono celular personal comenzó a sonar. Era un número desconocido, pero era de un código de área de Connecticut. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó una y otra vez. Puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Observé cómo la vibración hacía temblar el teléfono contra la madera. Cuando salí de la oficina a las 5, tenía 49 llamadas perdidas y 23 mensajes de voz de varios números. Cuando llegué a mi coche, cerré las puertas con llave y escuché el primer mensaje de voz. Era Carol. Ya no estaba enojada. Estaba aterrorizada. Estaba sollozando tan fuerte que se ahogaba con sus propias palabras. Ashley, por favor contesta. La policía está aquí. Están destrozando la casa. Le pusieron esposas a Tiffany. Se la llevan. Ashley, tienes que ayudarnos. ¿Conoces abogados? ¿Tienes dinero? Por favor. Es tu hermana. Está en un problema terrible. Llámame de vuelta ahora mismo. Te lo ruego. Me senté en el asiento del conductor mirando por el parabrisas la puesta de sol de Texas. Escuché a mi madre, la mujer que me había robado mi fondo universitario. La mujer que había visto a su hija dorada tratarme como basura durante 20 años llorar y suplicarme que lo salvara. Cogí mi teléfono. No le devolví la llamada. Abrí nuestro hilo de mensajes de texto. Escribí una sola frase. Lo siento. La esclava está ocupada. Le di a enviar. Luego bloqueé el nuevo número. Había pensado que cortar lazos era el final de la historia. Pero no tenía idea de que el arresto de Tiffany iba a descubrir secretos que destruirían por completo la vida de Carol y harían que la Flying Monkey definitiva, la tía Karen, se arrastrara hasta mi puerta. ¿Alguna vez has experimentado la dulce satisfacción de ver cómo el karma alcanza a una persona tóxica? Si disfrutaste esta primera mitad de la historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario abajo con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a impulsar este vídeo a más personas que podrían necesitar escucharlo. Muchas gracias por tu apoyo. Pensé que me limitaría a ser una observadora silenciosa mientras mi hermana enfrentaba la justicia. Pero varias semanas después, descubrí que mi madre había cometido un crimen financiero propio para proteger a Tiffany, y yo tenía el poder de decidir si la dejaría sin hogar. La mañana después de enviar ese mensaje de texto diciéndole a mi madre que la esclava estaba ocupada, me desperté con una extraña sensación de profunda tranquilidad. Por primera vez en toda mi vida, no sentí el peso aplastante de la inminente crisis de mi familia sobre mis hombros. Preparé una cafetera y me paré en mi balcón viendo el amanecer de Austin pintar el cielo en tonos de naranja y oro. Mi teléfono estaba en silencio porque el número de mi madre estaba bloqueado de forma segura.
Pero un sistema familiar tóxico no se rinde solo porque le cortas la cabeza. Si no pueden comunicarse contigo directamente, envían a sus flying monkeys. Comenzó alrededor del mediodía mientras estaba sentada en una reunión de logística. Mi teléfono vibró en la mesa de conferencias. El identificador de llamadas mostraba el nombre de la tía Karen. Lo silencié. 5 minutos después, volvió a llamar, y luego otra vez. Cuando terminó mi reunión, había llamado 22 veces y dejado 4 mensajes de voz frenéticos. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y escuché el primer mensaje. Esperaba su veneno habitual. Esperaba que me gritara por abandonar a mi hermana, me llamara sociópata celosa y exigiera que le enviara dinero de inmediato. En cambio, escuché algo que nunca había escuchado de mi tía Karen en mis 28 años de existencia. Escuché un pánico genuino y sin filtros. Ashley, jadeó, su voz temblorosa y sin aliento. Ashley, por favor, contesta el teléfono. Sé que bloqueaste a tu madre, pero tienes que hablar conmigo. Tiffany está en la cárcel. Le negaron la fianza porque se considera que tiene riesgo de fuga. Ashley, le congelaron las cuentas bancarias. Lo congelaron todo. Tienes que llamarme de vuelta. Ella me quitó el dinero, Ashley. Se lo quitó todo. Pausé la grabación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me senté lentamente en mi silla de escritorio y reproduje el siguiente mensaje de voz. Ashley, la tía Karen lloraba abiertamente ahora. Me dijo que la caridad era una inversión garantizada. Dijo que necesitaba capital inicial para asegurar el salón de baile y los proveedores de catering. Me prometió un retorno del 30% en 3 meses. Le di mis ahorros para la jubilación. Le di $45,000. La policía dice que las cuentas están vacías. Por favor, Ashley, trabajas en finanzas. Sabes cómo rastrear el dinero. Tienes que ayudarme a recuperarlo. Me quedé mirando la pared de mi oficina, dejando que la magnitud de la traición me invadiera. Tiffany no solo había estafado a ricos socialites y a la señora Albee. Había estafado a nuestra propia tía. Había mirado a la mujer que la había defendido y apoyado ferozmente durante 2 décadas directamente a los ojos y le había robado todos sus ahorros para financiar un estilo de vida de lujo falso. Por un breve momento, una chispa de lástima se encendió en mi pecho. La tía Karen era una mujer amargada y mezquina que había hecho mi infancia miserable. Pero ahora era víctima del monstruo que había ayudado a crear. Mi teléfono volvió a zumbar en mi mano. La tía Karen estaba llamando. Respiré hondo y presioné aceptar. Hola, tía Karen, le dije, mi voz plana y profesional. Oh, gracias a Dios que contestaste. Sollozó. Ashley, tienes que volver a casa. Tu madre se está desmoronando. La policía se llevó la computadora portátil de Tiffany, sus teléfonos, incluso su ropa de diseñador. Necesitamos un abogado. Necesitamos que pagues por un abogado defensor. La detuve en ese instante. No, no lo haré. Ashley, por favor, suplicó la tía Karen. Estoy arruinada. Tu madre está arruinada. No tenemos los fondos para luchar contra esto. Eres su hermana. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mi escritorio. Tía Karen, escúchame con mucha atención. Durante 20 años, te quedaste de brazos cruzados y viste a mi madre quitarme todas las oportunidades para dárselas a Tiffany. Me llamaste egoísta cuando trabajaba por el salario mínimo solo para comprar mis propios zapatos. Me dijiste que estaba celosa de su gracia y su éxito. Alimentaste su ilusión de que era intocable. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera por la línea. La escuché jadear. Tú construiste esto, tía Karen, continué suavemente. Tú y mi madre crearon una persona que cree que está por encima de la ley y por encima de la decencia humana básica. Le entregaste tus ahorros para la jubilación porque querías subirte a su carro en la alta sociedad. Ahora ha llegado la hora de pagar. No voy a pagarlo. No voy a rastrear tu dinero. No voy a contratar un abogado. Pero es familia. Gritó la tía Karen,
su voz quebrada. Es una criminal, la corregí. Y tú eres una víctima de tu propia creación. No vuelvas a llamar a este número. Colgué el teléfono y también bloqueé su número. Sentí un ligero temblor en mis manos, pero mi pecho se sentía notablemente ligero. El Flying Monkey finalmente había caído. Los facilitadores ahora se estaban ahogando en la misma inundación que habían pasado años tratando de desviar hacia mí. Esa noche, le conté todo a Ryan. Nos sentamos en el sofá comiendo comida para llevar, y le puse los mensajes de voz de la tía Karen. Ryan escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando terminó la grabación, dejó su comida y sacó su computadora portátil. «Sabes», dijo, ajustándose las gafas. «Soy un auditor forense y las acusaciones criminales son registros públicos. ¿Quieres ver cuán profundo es este agujero?» Asentí. «Muéstrame». Ryan pasó la siguiente hora navegando por los portales en línea del sistema judicial del estado de Connecticut. Como Tiffany había sido formalmente acusada esa misma mañana, los documentos de cargos iniciales ya eran de dominio público. Cuando Ryan finalmente abrió el archivo y duplicó su pantalla en nuestro televisor, sentí que se me caía la mandíbula. La arrogancia de los crímenes de mi hermana era asombrosa. No fue un simple malentendido o un mal negocio. Fue un fraude calculado y de múltiples capas. Según la acusación, Tiffany enfrentaba 4 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de robo de identidad y un cargo de hurto mayor. La cantidad total que supuestamente había robado de varios donantes, incluida la fundación de la señora Albrecht y nuestra tía Karen, superaba los $80,000. Pero lo más impactante fue lo estúpidamente que lo había ejecutado. «Mira esto», dijo Ryan, señalando una sección del documento que detallaba sus supuestos pagos a proveedores. Registró una LLC falsa bajo el nombre de Elite Medical Solutions. Afirmó que estaba comprando ventiladores pediátricos y suministros quirúrgicos a mayoristas extranjeros. Me acerqué a la pantalla, leyendo los nombres de los proveedores que había enumerado en sus facturas falsas. La sangre se me heló. «Ryan», susurré, mis ojos muy abiertos. «Esos nombres. Apex Med Supply y Global Health Logistics. ¿Los conoces?» «Los conozco», prácticamente grité. «Los puse en la lista negra de mi empresa hace 2 años. Son empresas fantasma notorias utilizadas por estafadores para desviar dinero al extranjero. En realidad no venden equipos médicos. Venden manifiestos de envío fraudulentos». Tiffany debió haber buscado mayoristas médicos en línea, encontrado estos sitios de estafa y usado sus nombres para que sus facturas parecieran legítimas a sus inversores. La ironía era tan densa que te ahogaba. Tiffany había intentado llevar a cabo una estafa en mi industria específica. Había usado el nombre de mi empresa para ganarse la confianza de la señora Albrecht. Pero como en realidad no sabía nada de gestión de la cadena de suministro, había elegido accidentalmente proveedores en la lista negra cuyos nombres inmediatamente activaron banderas rojas en el departamento de contabilidad de la señora Albrecht. Pensó que era más inteligente que todos los demás, dije, sacudiendo la cabeza. Realmente creía que solo podía fingir y el mundo se inclinaría ante ella. Ryan se desplazó más abajo en el documento. «¿Empeora, Ashley? Mira la sección de fraude de tarjetas de crédito». Leí los párrafos que detallaban cómo Tiffany había conseguido el alquiler del vestido de seda carmesí de $25,000. Se había hecho amiga de una viuda anciana que vivía a 3 casas de mi madre con el pretexto de ayudar a la mujer a configurar su banca en línea. Tiffany había copiado los detalles de la tarjeta de crédito platino de la mujer. Había usado esa tarjeta robada para depositar el depósito de seguridad de $30,000 para el vestido. Cuando tiré el vestido a la basura, la agencia de alquiler había cobrado la tarjeta robada por el valor total de venta al público del vestido destruido. El cargo masivo activó una alerta de fraude. La vecina anciana llamó a la policía. La policía rastreó la dirección IP del contrato de alquiler directamente hasta la casa de Carol. Me recosté en el sofá, aturdida en silencio. Mi único acto de desafío, tirar un trozo de tela arruinado a la basura, había sido el catalizador.
Había obligado a que se realizara el enorme cargo fraudulento, lo que alertó instantáneamente a las autoridades y desentrañó todo su imperio de mentiras en cuestión de días. Si hubiera lavado el vestido como me ordenó, susurré, lo habría devuelto. El depósito habría sido reembolsado. La tarjeta robada podría haber pasado desapercibida durante meses. La señora Albrecht podría haberle dado más dinero. Ryan me rodeó con el brazo, acercándome. Tú no causaste esto, Ashley. Solo te negaste a encubrirlo. La podredumbre ya estaba allí. Solo la expusiste a la luz. Durante las siguientes 2 semanas, la situación en Connecticut se deterioró rápidamente. Mientras yo permanecía a salvo en Texas, manteniendo un estricto contacto cero, me enteré de las novedades a través de los rumores. Una de mis viejas amigas de la escuela secundaria, cuya madre formaba parte del círculo social de Carol, me envió un mensaje. El escándalo era el tema de conversación del pueblo. Tiffany aparecía en todas las noticias locales. Carol había sido rechazada por el club de campo y despedida de su agencia de bienes raíces debido a la publicidad negativa. Eran parias sociales. Luego llegó el correo electrónico desesperado de mi madre. Evitó mis números bloqueados porque lo envió directamente a mi dirección de correo electrónico corporativa. Ashley, sé que estás enojada, pero te lo ruego. El defensor público de Tiffany es inútil. Quieren que acepte un acuerdo de culpabilidad que incluye tiempo en la cárcel. ¿Conoces abogados corporativos? Por favor, envíame el nombre de un abogado brillante. Descubriré cómo pagarles. Solo necesito un nombre. Por favor, no dejes que tu hermana vaya a prisión. Me quedé mirando el correo electrónico. Todavía intentaba salvar a la niña dorada. Todavía se negaba a aceptar la realidad. Pulsé responder. Decidí darle exactamente lo que pedía. Escribí un solo nombre y un número de teléfono. Necesitas un milagro, no un abogado. Pero ya que lo pides, el juez asignado a su expediente es el honorable juez Miller. No te molestes en contratar un abogado caro. Ahorra tu dinero. El juez Miller es famoso por dictar las sentencias máximas a los delincuentes de cuello blanco que no muestran remordimiento. Dile a Tiffany que acepte el acuerdo de culpabilidad. Pulsé enviar. Fue duro. Fue franco, pero era la verdad. El juez Miller era notorio en el estado por despreciar a los estafadores. Tiffany iba a enfrentarse a un hombre que no podía ser encantado, manipulado o comprado. Pensé que ese correo electrónico sería nuestra última interacción. Supuse que Carol lo leería, maldeciría mi nombre y finalmente me dejaría en paz. Pero la desesperación hace que la gente haga cosas descabelladas. 4 días después, mi madre hizo lo impensable. Apareció en mi puerta principal. Era un sábado por la mañana. Ryan y yo estábamos tomando café en pijama, discutiendo planes para comprar una casa más tarde ese año. Sonó el timbre. No esperaba ningún paquete. Caminé hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco, luego latió con fuerza contra mis costillas. De pie en mi porche, con 10 años más y completamente derrotada, estaba mi madre, Carol. Tenía el pelo despeinado. Llevaba un chándal barato, un marcado contraste con sus habituales trajes de diseñador. Tenía los ojos rojos e hinchados. Ryan vio mi cara e inmediatamente se levantó, dejando su taza. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Es Carol, susurré. Abrí la puerta solo unos centímetros. Mantuve la cadena de seguridad puesta. Ashley, Carol se atragantó, las lágrimas rodaron instantáneamente por sus mejillas. Por favor, déjame entrar. Tuve que usar las últimas millas para comprar un billete de última hora. Por favor, no tengo a dónde ir. La miré por el estrecho hueco. Tienes una casa en Connecticut, le dije con frialdad. ¿Por qué estás en mi porche? Apoyó la frente en el marco de la puerta, sollozando. Estoy perdiendo la casa, Ashley. El banco la ejecutará la próxima semana. Estoy arruinada. Todo se ha ido. Fruncí el ceño. ¿Ejecución hipotecaria? Eso no tiene sentido.
La hipoteca de esa casa se pagó hace años con la póliza de seguro de vida que dejó mi abuelo. Carol se negó a mirarme a los ojos. Miró sus zapatillas gastadas, temblando. Saqué una segunda hipoteca, susurró. Hace 5 años, Tiffany necesitaba un apartamento en la ciudad para una pasantía y necesitaba un guardarropa y un coche. Aproveché el valor neto y luego saqué un tercer préstamo contra la casa el año pasado para financiar su negocio de consultoría de estilo de vida. Tengo $80,000 de deuda. Se están llevando la casa, Ashley. Voy a quedarme sin hogar. Me quedé helada mientras la última pieza del rompecabezas encajaba. Todos esos años me dijo que estábamos en bancarrota. Todos esos años me hizo usar zapatos rotos, trabajar en empleos de salario mínimo y pagar mi propia universidad. Ella estaba sentada sobre cientos de miles de dólares en valor neto. Y se gastó cada centavo para financiar las ilusiones de una niña mimada y arrogante. Había sacrificado mi futuro, mi infancia y su propia estabilidad financiera solo para asegurarse de que Tiffany nunca tuviera que escuchar la palabra no. Necesito que avales un préstamo, suplicó Carol, mirándome con ojos desesperados y suplicantes. Solo para salvar la casa. Ahora ganas mucho dinero. Tú y Ryan tienen un crédito excelente. Si solo avalas un préstamo de rescate, puedo quedarme con la casa. Te prometo que te lo pagaré. Conseguiré un trabajo. Haré lo que sea. La pura audacia de su petición me dejó sin aliento. Había volado por todo el país para pararse en mi porche y pedirme que me encadenara a su barco que se hundía. Quería que arriesgara la vida que había construido desde cero para salvar la casa donde me había tratado como a una sirvienta. Cerré los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrí, el último rastro de empatía que tenía por esa mujer desapareció. Espera aquí, le dije. Cerré la puerta, dejándola en el porche. Entré en mi oficina en casa. Había preparado una carpeta semanas antes, cuando vi por primera vez los registros públicos del arresto de Tiffany, anticipando que Carol finalmente tocaría fondo. Regresé a la puerta principal, desenganché la cadena de seguridad y salí al porche. Ryan estaba justo detrás de mí, su presencia, un muro sólido y reconfortante a mi espalda. Le entregué la carpeta de Manila a Carol. Ella la agarró frenéticamente, abriéndola de un tirón. Su rostro se descompuso al mirar los papeles dentro. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblorosa. Es una lista de apartamentos de vivienda subsidiada de bajos ingresos en el área metropolitana de Hartford, dije, mi voz perfectamente tranquila y desprovista de emoción. También incluí la información de contacto de 3 abogados de bancarrota que ofrecen consultas gratuitas y una lista de tiendas minoristas que actualmente contratan cajeros. Carol se quedó mirando los papeles como si le hubiera entregado una serpiente venenosa. No puedes estar hablando en serio. Soy tu madre, Ashley. Te pido un préstamo. Te pido que salves mi hogar. Esa ya no es tu casa, le respondí. El banco la posee porque se la entregaste. Tú tomaste una decisión, Carol. Cada día, durante 20 años, tomaste una decisión. Elegiste la ilusión sobre la realidad. Elegiste a Tiffany sobre mí. Elegiste financiar sus crímenes en lugar de proteger tu propia vida. Ashley, por favor, gimió Carol, dejando caer la carpeta. Los papeles se dispersaron por el cemento. Lo siento. Me equivoqué. Ahora lo veo. Tiffany lo arruinó todo. ¿Me mintió? No te mintió, espeté, mi voz, finalmente elevándose, cortando el aire fresco de la mañana. Sabías exactamente quién era. Lo fomentaste. Me exigiste que lavara su vestido robado de $25,000 mientras me gritabas en la cocina. Amaba su arrogancia porque te hacía sentir importante. No eres una víctima, Carol. Eres una cómplice. Carol retrocedió, dando un paso atrás como si la hubiera golpeado físicamente. Tienes que irte ahora, le dije, señalando la calle. Tu vuelo de regreso a Connecticut es tu problema. Tu bancarrota es tu problema. La sentencia de prisión de Tiffany es tu problema. Si alguna vez vuelves a aparecer en mi casa, llamaré a la policía y te arrestarán por allanamiento de morada.
Carol me miró, luego miró a Ryan, quien la miraba con un disgusto frío e implacable. En ese momento se dio cuenta de que sus lágrimas no tenían ningún valor allí. Los viajes de culpa no funcionarían. La manipulación estaba muerta. Se dio la vuelta y caminó lentamente por el camino de entrada. Sus hombros caídos. Su falsa postura aristocrática completamente destrozada. Me quedé en el porche y la vi caminar hasta que desapareció doblando la esquina. No me sentí triunfante. Me sentí agotada. Pero cuando Ryan me rodeó con los brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro, sentí una increíble sensación de paz. La tormenta finalmente había pasado. El sistema judicial avanza lentamente, pero lo hace con una inevitabilidad aplastante. 3 meses después de que Carol se alejara de mi porche en Austin, Tiffany compareció ante un tribunal de Connecticut y enfrentó las consecuencias de una vida de privilegios sin control. No asistí al juicio. Recibí las actualizaciones a través de una alerta de Google Noticias que había configurado en mi teléfono. Tiffany había rechazado el acuerdo de culpabilidad. Su arrogancia la convenció de que podía encantar a un jurado de la misma manera que había encantado a sus inversores. Subió al estrado para su propia defensa, vistiendo una blusa modesta y llorando suavemente, alegando que era simplemente una empresaria inexperta que se vio abrumada por errores contables. Pero el juez Miller no era una socialité de club de campo. Era un pragmático despiadado. Permitió que la fiscalía la desmantelara pieza por pieza. Presentaron las facturas de proveedores en la lista negra. Reprodujeron la llamada telefónica grabada de la vecina anciana dándose cuenta de que le habían robado su tarjeta de crédito. Llevaron a la tía Karen al estrado, quien sollozó histéricamente mientras testificaba que su propia sobrina había agotado a sabiendas sus fondos de jubilación. El jurado deliberó menos de 4 horas. Encontraron a Tiffany culpable de todos los cargos. Durante la sentencia, el juez Miller pronunció un discurso que apareció en la primera página del periódico local. Miró a mi hermana, quien temblaba y lloraba lágrimas genuinas de terror por primera vez en su vida. Usted no es una empresaria equivocada, señorita Tiffany, declaró, su voz resonando en la sala del tribunal en silencio. Usted es una depredadora. Usó la apariencia de caridad para robar a su comunidad. Robó a los ancianos y robó a su propia sangre. Creía que las reglas no se aplicaban a usted. Hoy aprenderá que sí. La sentenció a 2 años en una prisión federal de mínima seguridad, seguidos de 5 años de estricta libertad condicional. Se le ordenó pagar la restitución total a sus víctimas. Cuando el alguacil le puso las esposas a Tiffany y la sacó de la sala del tribunal, su fachada dorada estaba oficialmente muerta. Ya no era una consultora de estilo de vida de lujo. Era la reclusa número 84920. La caída de Carol fue igualmente brutal, aunque mucho menos publicitada. Sin mi rescate financiero, el banco embargó la casa. La gran propiedad suburbana con los céspedes cuidados y el camino de entrada circular fue subastada. Carol se mudó a un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un ruidoso complejo cerca de la autopista. Tuvo que declararse en bancarrota según el capítulo 7, eliminando sus deudas, pero destruyendo su crédito durante la próxima década. Para pagar el alquiler, la mujer que solía usar trajes de Chanel en las fiestas del vecindario consiguió un trabajo como cajera en una farmacia local. 6 meses después de la sentencia, recibí un correo electrónico de Carol. Era corto y carecía del dramatismo habitual. Ashley. Estoy trabajando en la caja de CVS. La tía Karen no me habla. Tiffany me llama a cobro revertido desde prisión y me culpa por no haber reunido suficiente dinero para un mejor abogado. Vivo en un apartamento terrible y me duele la espalda todos los días. Tenías razón en todo. Cambié a mi hija real por una fantasía. Lo siento. Sé que no responderás, pero necesitaba decirlo. Leí el correo electrónico 2 veces. Era lo más parecido a una disculpa genuina que jamás había ofrecido. Finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus acciones. Pero una disculpa no borra 20 años de abuso financiero y negligencia emocional. No pega las suelas de mis zapatos de infancia. No reemplaza el fondo universitario que robó. Cerré el correo electrónico y lo eliminé. Mantuve mi límite inquebrantable. Elegí no responder.
Algunos puentes se queman tan a fondo que no queda ninguna base para reconstruir. Mi vida en Austin siguió floreciendo. Sin el constante ruido de fondo del drama de mi familia, puse mi energía en mi carrera y mi relación con Ryan. Me ascendieron a directora de logística de la cadena de suministro, ganando un salario que habría hecho que Carol se desmayara. Pero a diferencia de mi familia, no lo alardeé. Invertí discretamente. Viví cómodamente y construí una fortaleza de seguridad a mi alrededor. Ryan y yo compramos nuestra casa. Era una hermosa casa moderna de mediados de siglo con un enorme patio trasero para el perro de rescate que adoptamos. Llenamos la casa de arte. Amamos a los amigos que nos apoyaron y un profundo sentido de respeto mutuo. A veces, tarde en la noche, sentada en el patio, con las luces de hadas brillando sobre nosotros, Ryan me preguntaba si alguna vez los extrañaba. No extraño a las personas que realmente son, le dije honestamente. A veces lloro a la madre y a la hermana que desearía haber tenido. Pero la paz que tengo ahora vale infinitamente más que una relación falsa construida sobre la obligación. Han pasado 2 años desde la noche de la fiesta. Muchas cosas han cambiado. Tiffany fue liberada de prisión hace 3 meses. Según las raras actualizaciones que recibo de viejos conocidos, vive con Carol en ese pequeño apartamento. Trabaja en un puesto de entrada de datos con salario mínimo para pagar sus enormes órdenes de restitución. No tiene presencia en redes sociales. Su reputación está permanentemente arruinada en Connecticut. Carol sigue trabajando en la farmacia. La realidad de sus elecciones la ha envejecido una década. Están atrapadas juntas en una prisión propia, cumpliendo una cadena perpetua de resentimiento mutuo e ilusiones destrozadas. En cuanto a mí, me caso el próximo mes. Ryan me propuso matrimonio durante un viaje de senderismo en Colorado. Haremos una boda pequeña, solo 50 de nuestros amigos más cercanos, colegas y la familia de apoyo de Ryan. No se enviarán invitaciones a Connecticut. Caminaré por el pasillo sola, sin la carga del peso de mi pasado. Mirando hacia atrás a todo el calvario, la lección más grande que aprendí es que establecer límites no es un acto de crueldad. Es un acto de supervivencia. Durante años, me condicionaron a creer que tolerar el abuso era el precio de entrada para tener una familia. Creí que si trabajaba más duro, daba más y permanecía callada, eventualmente verían mi valor. Pero las personas tóxicas no valoran tus sacrificios. Los esperan. En el momento en que recogí ese vestido arruinado de $25,000 y lo tiré a la basura, dejé de jugar a su juego. Me negué a ser su amortiguador. Y en el segundo en que me aparté, toda la estructura se derrumbó bajo su propio peso corrupto. No puedes salvar a personas que están decididas a destruirse a sí mismas. Y ciertamente no debes dejar que te arrastren con ellas. La mejor venganza no es tramar su caída. La mejor venganza es alejarse, proteger tu paz y dejar que el universo les entregue las consecuencias exactas que se ganaron.